Shalom, 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 ubraja, ajim. Que Dios les bendiga y les guarde. Espero que todos estén con bien, estén donde estén pasando todos una muy bonita noche. Me presento, mi nombre es Joandy Sánchez. Amén. Soy, para la gloria del Eterno lo digo, servidor de nuestro Abacadosh, Elohim, Yahweh es su nombre. Amén. Y me ha dado el privilegio de ministrarles un tema en esta hermosa noche de miércoles. Amén. Y ciertamente vamos a ver algunos versos del Tanakh, ciertamente. Vamos a aprender primeramente el Abacadosh. Eh, Hoy vamos a hablar de la fidelidad. O sea, ¿qué es la fidelidad? Ciertamente el tema se titula Pueblo Fiel. Vamos a ver que ciertamente la fidelidad está plasmada en lo que concierne a toda la Biblia, desde Bereshit, Génesis, hasta Hisgalut, Apocalipsis. Está la fidelidad. Amén. Antes vamos a hacer una tefilá, amén, vamos a una oración. Tenemos a varios hermanos conectados en varios lugares. Allá en Ecuador tenemos unos hermanos nuevecitos, que le Dios los bendiga, amados hermanos. Amén. Un saludo respetuoso a todos y a todas. Que Dios les bendiga mucho. Vamos, hermanos, a hacer una oración, una tefilá. Vamos a leer un salmo, amén, y comenzamos entonces con este tema, amén. Levantemos todas nuestras manos. Baruch atah, Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Yahweh, Yahshua HaMashiach, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, Abacadosh, y nos has dado, Abba, tu bendita Torah, tu Torah Emet, tu instrucción de verdad. Abacadosh, te pedimos, Abba, por tu inmensa compasión, Abba, que nos guíes, Abba, en este estudio de la Torah sobre la fidelidad. Abacadosh, Abba, yo bendigo a todos mis hermanos allá presentes que han tomado de su tiempo, Abba, para conectarse y escuchar esta ministración. Abacadosh, bendícelos en gran manera. También te pido, Abba, por nuestros hermanos o hermanas que estén pasando alguna tribulación, sea física o sea mental. Abacadosh, bendícelos, guárdalos, Abba, ayúdalos por tu inmensa compasión, Abba, y con tu inmenso poder, Abacadosh. Abba, toda Rabá Abacadosh, te damos, Abba, y principalmente, Abba, ciertamente que toda enseñanza, Abba, la llevemos a cabo empezando por mí. Toda Rabá Yahshua HaMashiach, tuyo es el reino, el poder y el esplendor por siempre. Omen, omen. Omen, amados Sahim. Si estaban de pie, Bebakashá, se pueden tomar asiento. Amén. Vamos todos a leer el Salmo 100. Amén. Vamos todos, abran su Tanaj, su Biblia, Tanaj. Bueno, aunque a los nuevecitos, cuando decimos Tanaj, a veces nos referimos a la Biblia, aunque en verdad más bien se refiere al antiguo pacto, mal conocido como Antiguo Testamento. Amén. Ya el nuevo, lo que se conoce como Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, se concierne, o el nombre más bien es el Brit Hadash, el Nuevo Pacto. Pero a veces, por así decirlo, para simplificarlo, Tanaj, y nos referimos a la Biblia. Amén. Tanaj. Bueno, vamos todos al Salmo 100. Amén. Todos lo van a leer allá en alta voz. Yo lo voy a leer acá. Amén. Bueno, dice la palabra del Abacadosh. Cantad alegres a Elohim, habitantes de toda la tierra. Servid a Yahweh con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Yahweh es Elohim. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con exaltación. Exaltadle, bendecid su nombre, porque Yahweh es bueno, para siempre es su compasión y su verdad por todas las generaciones. Toda Rababa Kadosh por la lectura del Salmo. Ese Salmo ciertamente es muy hermoso. Amén. Reconoced, el verso 3, reconoced que Yahweh es Elohim. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Mire, este verso, amados hermanos y hermanas, Él nos hizo. Él te hizo a ti, me hizo a mí, nos hizo a todos. Hizo todo. Él es Elohim, Él es el Todopoderoso. Amén. Yo leo este verso y nos recuerda que no somos ni polvo. Amén. No somos
Somos sus hijos, ciertamente, y sus hijas. Pero si nos comparamos con el universo, ¿qué somos? No somos ni una partícula de polvo tan siquiera. Amén. Entonces, nada de orgullo, nada de nada. Amén. Él es el Todopoderoso y a Él exaltamos. Amén. Bueno, pongo mi Biblia aquí a un lado. Amén. Mis apuntes. Bueno, ese tema, amados, como les decía, es pueblo fiel, un tema sobre la fidelidad. Les voy a dar algunas definiciones de lo que es la fidelidad y entonces nos vamos a ir entrando poco a poco en la Biblia, qué es la fidelidad hacia los hermanos y cómo eso tiene que ver ciertamente con la fidelidad a Elohim. Bueno, la fidelidad es una característica de un hijo y de una hija de Israel. Es una característica, o sea, no es como que, bueno, yo puedo ser hijo de Elohim, hija de Elohim, pero no ser fiel. Eso no existe. Eso no existe. Y el que no es fiel no se engaña. Eso no existe. No, el que no es fiel no es hijo, no es hija. Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y si Él es fiel, entonces nosotros tenemos que ser fieles también. Entonces el que no es fiel simplemente no es hijo o hija. Y ciertamente no es salvo. Amén, no es salvo. Una persona que no sea fiel, que no tenga fidelidad, no puede ser salvo. Imposible de imposibles. No se puede. Yahweh es fiel, Elohim es fiel. Y Él ciertamente espera que yo, primeramente, tú allá, ustedes allá, sean todos fieles. ¿Cuántas veces ha pecado Israel? Lo que hemos ciertamente estudiado la Biblia, el Tanaj, ¿cuántas veces? Uf, muchísimas veces Israel ha fallado. No lo juzgamos. Está escrito para que aprendamos. Pero ciertamente mirémonos a nosotros mismos. ¿Estamos siendo nosotros fieles? O sea, ¿cuántos pecados cometidos? ¿Cuántas torpezas? Miremos solo esta semana. No terminamos la semana todavía. ¿Cuántas torpezas ya van? Amén, sí, ciertamente. eh, muchas. Amén, muchas. No tenemos nada de qué van a gloriarnos. Elohim es bueno. Él se mantiene fiel. Si no fuese así, no estuviésemos acá. Estuviéramos perdidos. Ajín. Aprendamos de Yahshua. Él se mantuvo fiel hasta la muerte. ¿Ven? La fidelidad es la firmeza y constancia en las ideas y obligaciones. A ver, repito. La fidelidad es la firmeza y constancia en las ideas y obligaciones. Y también en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Eso es una definición de un diccionario para que tengamos todo esto presente, pero sí tiene que ver con el tema, claro está. La fidelidad es la firmeza y constancia en las ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. La fidelidad es una virtud para dar cumplimiento a una promesa. A ver, miren, vuelvo a leer. La fidelidad es una virtud para dar cumplimiento a una promesa. ¿A cuáles promesas? A cumplir los mandamientos. A cumplir los mandamientos. No somos salvos por ello. No somos salvos por guardar los mandamientos. Pero ¿cómo tú y yo le somos fieles a Yahweh? ¿O cómo yo y tú? ¿Cómo le somos fieles? Guardando los mandamientos. Amén. Guardando los mandamientos. No hay otra manera. No es lo que yo piense, no es lo que tú piensas. No, todo eso es relativo. Lo absoluto, la verdad está aquí en la Biblia, está aquí en el Tanaj. No es como que, bueno, yo pienso que si hago y no, no es lo que tú pienses. Obviamente es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que hay que cumplir los mandamientos. Dice Yahshua en Mateo 5, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplir. ¿Ve?
Y ese es un verso que muchos podrían inclusive hasta malinterpretar. Miren, no lo tengo aquí en mis apuntes, pero miren, porque sé que hay hermanos que llevan poco tiempo con nosotros, que Dios los bendiga mucho. Le voy a explicar rapidito este verso. Miren, cuando Yahshua en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque dice el 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y una tilde pasarán de la Torah, de la ley, Torah, hasta que todo se haya cumplido. Miren, ciertamente no todo se ha cumplido, o todas las promesas que hay en el Tanakh se han cumplido, ¿no? No todo se ha cumplido todavía, pero se van a cumplir. ¿Ven? Ciertamente cuando Yahshua quiera. Pero en el contexto de este verso, a veces tenemos que extrapolarnos un poco eh, a este, a ese tiempo. Estamos hablando de que Yahshua es el maestro de maestros. Y como maestro, es como si le estuviera diciendo a otro maestro, no pienses que vine a destruir la ley. Pero, ¿cómo que destruir? ¿A qué se refiere? Acordémonos que en el contexto hebreo es muy diferente al contexto que nosotros entendemos en este hemisferio, en lo que se concierne a Occidente. Y lo que le está diciendo es, no pienses que he venido a darle una mala interpretación. Eso es lo que quiso decir Yahshua. No piensen que viene a darle una mala interpretación. ¿Por qué? Porque ya la mala interpretación ya estaba dada. Había muchas tradiciones y leyes de hombres. Por eso en Isaías 29 dice, como dice, ¿verdad? Este pueblo de labios para afuera me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando que mandamientos de hombres. Entonces Yahshua vino a darle la correcta interpretación. Al decir cumplir, vine a cumplir la Torah, es a darle la correcta interpretación, porque él es el maestro de maestros. Amén. Y ese es el contexto de este precioso verso en Mateo 5:17. Amén. Me salió un poquito, pero bueno, como que pienso que el Eterno puso en mi corazón darles este breve detalle. Bueno, entonces el cumplimiento de una promesa es cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos, algo que Yahshua vino a enseñarnos, cómo cumplir bien los mandamientos, porque en ese caso Israel ya se había olvidado. Ya se había olvidado, estaban cumpliendo mandamientos impuestos por hombres. ¿Ven? Y hoy por hoy muchos se han olvidado. ¿Ven? Y por eso la Biblia nos dice de regresar a las sendas antiguas. Regresar a las sendas antiguas, a cumplir la Torah, a cumplir los mandamientos. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Claro que sí. Miren, en el contexto secular de lo que concierne a la fidelidad, en este mundo digamos, cualquier centro de trabajo, cualquier, no sé, compañía, por así decirlo, espera que sus empleados sean fieles. Estamos hablando en el contexto ya secular. En, digamos, en un buen centro de trabajo, una buena compañía, eh, digamos, a los empleados que son fieles, ciertamente reciben una recompensa. Estamos hablando del contexto secular acá. Reciben una recompensa, dijo una buena compañía. Reciben, no sé, recompensa, sea monetaria, o sea, y eso no es pecado. Digamos, una promoción, eso no es malo. No es malo, nuevamente, que un hijo de Israel prospere en lo económico. Eso no es malo, para nada. El Eterno es bueno. Y los fieles prosperarán no solamente en lo económico, pero lo que más de que prospere en lo espiritual, eso es lo más importante. Amén, pero porque prospere en lo económico, eso no es pecado. Aleluya. Amén, aleluya, eso no es pecado. Ahora, hay ciertamente impíos que prosperan, pero eso es para perdición. Ahí sí quiero aclarar eso. Hay impíos que prosperan, pero eso es para perdición. ¿Por qué? Porque no quisieron la Torah, rechazaron la Torah por ser infieles, por ser infieles. Amén. Eso lo podemos ver en el Salmo 92, lo pueden anotar, Salmo 92, verso 7, eso ya es otra cosa. Amén, que ya la persona prospere y sea un malvado, y ya que desechó la Torah, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya, digamos, no lo bendecimos y esperemos que se arrepiente en su momento, pero eso ya es otra cosa.
Amén. Pero si tú estás guardando bien los mandamientos, estás bien con el Elohim y si el Eterno te prospera, aleluya, aleluya. Y nos alegramos de eso, nos alegramos. Porque, miren, desafortunadamente he visto de hermanos y hermanas que a veces como que sienten eso, es que porque un hermano prospera, esto, lo otro, como que, y lo voy a decir tal cual, pueden sentir cierta envidia, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Hombre, eso no es ser fiel, la envidia, eso es horroroso. Hombre, no nos alegramos, que el Eterno lo bendiga y le dé de su Ruach Kodesh, y si lo está prosperando en salud, en economía, en lo que sea, aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, si el fiel, estoy hablando de los no creyentes, prospera en lo secular, y nuevamente no solo en economía, pero también en conciencia. A ver, también en conciencia. ¿Por qué? Porque hay personas todavía que, que no guardan Torah, que no tienen su mente, o sea, no está cauterizada su mente. Amén. O sea, no podemos nosotros condenar a nadie, ni decir, no, es que nosotros somos mejores que. No, no, amados Ahim, no somos mejores que nadie, porque alguien nos tuvo que hablar de la Torá, amén, y nosotros abrir nuestro corazón a Elohim, ciertamente, y Elohim nos trajo, amén, y estamos acá, amén, hagamos lo mismo, amén, hagamos lo mismo. No podemos nunca condenar a nadie. En una quejilá, o sea, en un grupo de creyentes, todos debemos de ser fieles, todos. A Elohim primeramente, a tu familia, esposo, a tu esposa, esposa, a tu esposo, amén, a los hermanos, al ministerio, amén, ciertamente hermanos, hermanas, amén. Es muy importante, amén, que todos ciertamente tengamos eso en mente, amén, que yo sea fiel a ustedes y ustedes a mí, amén. No tenemos el por qué el sernos infieles y chismear y comernos los unos con los otros. No es correcto. Miren, vamos a Mateo 5. Vamos de vuelta aquí a Mateo 5, pero esta vez vamos al verso 22. ¿Ven? Mateo 5, 22. Amén. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Imagínense, entonces Yahshua puso aquí la fidelidad con los hermanos antes que la misma ofrenda. Porque ¿cómo daríamos nosotros una ofrenda con un corazón en contra de un hermano o de una hermana? ¿Aceptaría el Eterno esa ofrenda? Ciertamente no, ciertamente no. Por eso aquí Yahshua bien dijo, como que deja tu ofrenda a un lado, ve y reconcíliate con tu hermano o con tu hermana, y después ve y trae tu ofrenda, ya con un corazón limpio. ¿Ve? Un Kadosh debe de mantenerse en fidelidad en todo momento, incluyendo ciertamente en los seculares, ciertamente en todo momento, en lo bueno. ¿Ven? Vuelvo a repetir, si trabajas para alguien, o eres tu propio jefe, amén, pero igualmente, o sea, si tienes digamos, un trabajo donde trabajas con clientes, hace un buen trabajo a esos clientes. Que da buen testimonio. Sé fiel. Amén. Ciertamente el Kadosh debe de mantenerse en fidelidad en su vida diaria. Amén. Eso lo vemos. Vamos a primera de Timoteo. Amén. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 3, verso 7. Amén. Primera de Timoteo 3, 7. Aquí
El nuevo pacto dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Si ven, aquí no está hablando, tener buen testimonio en los de la Kehilá y afuera un desastre. No, no, aquí no dice eso. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Porque por tu testimonio y por mi testimonio, muchos podrían venir a la Torah. Amén. Y si yo quiero tener lo que tiene él, lo que tiene ella, yo anhelo eso. ¿No? Pero si estamos haciendo y deshaciendo cosas incorrectas, entonces no estamos siendo fieles al Eterno porque estamos siendo tropiezo. El que es tropiezo no puede ser fiel. Es imposible. Ciertamente el Kadosh debe mantenerse fiel en su casa a su esposa, o sea, esposa a esposo o esposo a esposa, así no guarden Torah. Así no guarden Torah. Primera de Corintios 7, 12, 16, lo pueden anotar. Primera de Corintios 7, 12 al 16. Primera de Corintios 7, 12 al 16. No vamos para allá, pero miren, porque he escuchado esto. Hace tiempo conocí a una persona que vino a la Torah y la primera vez que hablé con él ya me estuvo comentando, no, es que mi esposa no quiso nada y no, ¿cómo así? Yo, Kadosh, yo la dejé y todo porque, y todo lo demás. Y yo, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? No, no estaba correcto. No estaba correcto haberla dejado así porque por tu testimonio ya pudo haber venido a la Torah. Pero, en fin, esa persona no perduró. No perduró porque pues, quería el grande. Sí. No perduró. Y también conozco del otro lado, donde, digamos, hermano ha perseverado en verdad con su esposa, a pesar de que su esposa no guarda la Torah, y el Eterno en su momento fue tan bueno y trajo a la esposa. Aleluya. La palabra no se equivoca. Aquí ciertamente lo pueden leer ahí en Primera de Corintios 7, donde Rashaul ciertamente les dice, no, maridos no dejen a sus mujeres, esposas no dejen a sus maridos, no. Hay que ser fieles. Imagínense, aquí está hablando de los que no guardan Torah. Ahora, y ciertamente si los dos guardan Torah, entonces someterse el uno al otro en fidelidad. ¿Amén? En fidelidad. Miren, todas las matriarcas de Israel, los patriarcas de Israel, todos se mantuvieron fieles los unos a los otros. Aprendamos de ellos. Repito, la fidelidad es algo que está en toda la Biblia. Creo que si nos ponemos a mirar cada cosita de fidelidad, estuviéramos yo creo que semanas, en verdad, mirando punto por punto. Es mucho. Elohim se ha mantenido fiel desde el principio. Desde Génesis se ha mantenido, desde siempre, Él es eterno. Pero lo que podemos ver en el Tanaj, desde que Adán pecó, Elohim se mantuvo fiel, a pesar de que pues, ciertamente el hombre cayó, pero ahí estuvo Elohim, hasta lo vistió. Elohim se mantuvo fiel, se ha mantenido siempre fiel, a pesar de que Israel es necio, pueblo de dura cerviz, como dice la Torá, pero aún así, por su inmensa compasión, no hemos perecido, no hemos sido consumidos. Elohim se ha mantenido fiel desde el principio. Yahweh cumple todo, Él cumple todas sus promesas, las cumplió en ti, las cumplió en mí. Desde la fundación del mundo, Él ya sabía de que yo estaría acá, ustedes estarían allá, estuviéramos guardando el Shabbat, guardando las fiestas del Todopoderoso, guardando los mandamientos. Él ya lo sabía, Él ya se fijó en nosotros desde, Él se ha mantenido fiel desde antes inclusive de nosotros nacer. Es algo muy hermoso. Entonces, ¿cómo serle infiel? ¿Cómo? O sea, eso es una insensatez de aquí a la luna. ¿Cómo? Nos ha dado todo, nos ha dado todo, nos ha dado la salvación. Primeramente, nos ha dado todo. ¿Qué te hace falta? ¿Qué me hace falta? Tenemos la Torah, tenemos a Yahshua. ¿Qué te hace falta? ¿Qué me hace falta? Queremos más de Ruach HaKodesh, ciertamente, pero no nos hace falta nada. Él nos da todo. Elohim nos da todo. ¿Anhelas tener el Ruach HaKodesh? Elohim te lo da. Anhelar lo bueno, ciertamente. No, pues ciertamente hay personas que
como dice la palabra, piden, pero piden mal. Eso ya es otra cosa. Pero si tú anhelas las cosas espirituales, Elohim te las va a dar conforme a su voluntad. No nos hace falta nada. ¿Por qué? Porque Él es fiel. En todo momento, 24/7, Él es fiel. Él no falla, Él está ahí, siempre. Nosotros somos los que fallamos, los a veces malagradecidos, pero tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar en lo individual y tenemos que mejorar como pueblo. Amén. Tenemos que mejorar nuestras relaciones como pueblo. Tenemos que mejorar eso. No nos podemos maltratar los unos con los otros, ofender los unos con los otros. ¿Qué es eso? Chismear unos contra otros. ¿Qué es eso? No está bien. No está bien. Todas las profecías, miren, todas las profecías de que habla la Biblia, todo se va a cumplir. Todo. Amén. Porque Él es fiel a su palabra. A ver, ¿cuántos anhelan irse con Elohim en el Natsal? Amén. Si es su voluntad, ciertamente. Lo anhela. Él lo va a cumplir. Él va a cumplir todo. Amén. Hagamos nuestra parte. Amén. Hagamos nuestra parte. Ahora, muchos de nosotros, queremos que todos podemos decir que estamos siendo fieles a Elohim, a nuestros esposas y esposos, y vuelvo a repetir, hermanos y hermanas, es muy importante. Es muy importante. Yahshua dijo en los dos grandes mandamientos: amarás a Elohim sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un gran mandamiento. Mire, vamos a ver, permítame un segundo, no tengo este verso acá, pero es Primera de Juan, a ver, permíteme, Primera de Juan habla mucho del amor a los hermanos, pero aquí en este verso, permítame, está Primera de Juan, aquí está, miren, Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amar a tu prójimo como a ti mismo, eso es Torah. Eso es Torah. La Torah no se puede cumplir sin el amor entre los hermanos. No es posible. No se puede. ¿Ven? Porque nosotros cumplimos los mandamientos los unos con los otros. Los unos con los otros. No uno solo ya me aislé de todos y ya a través de cumplir los mandamientos. No, no se puede. ¿Cómo cumplir el mandamiento de no mentir si no hay personas a nuestro alrededor? Hay personas que mienten, pero si nosotros no mentimos, cumplimos ese mandamiento, pero si no hay otras personas, entonces ¿cómo cumplimos el mandamiento? No se puede. Entonces nos necesitamos los unos a los otros. Eso, ni más ni más. Ni más nos necesitamos. Pero si entre nosotros caemos, hermanos, en chisme, en contiendas, en divisiones, entonces, ¿cómo estamos siendo fiel? ¿Cómo? No se está nuevamente cumpliendo el pacto que hizo Yahweh con el pueblo. Bueno, ¿cuál sería ese? ¿Qué pacto sería ese? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. De esos dos mandamientos, amarás a Elohim, amarás a tu prójimo, cuelga toda la Torah. Eso lo dijo Yahshua, Mateo 22. Amén. Mateo 22. Ahí está, inclusive lo vemos hasta en el griego. En inglés es un poquito mejor traducida esa parte que en el español, pero en el griego es muy claro. De esos dos mandamientos, cuelga toda la Torah. En otras palabras, el que no ama a su prójimo no puede cumplir la Torah. Y ciertamente el que no ama a su prójimo, pues ¿cómo va a amar a Elohim? ¿Cómo? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Dónde está ese verso? A ver, pónganlo en el chat.
Les doy unos segundos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Exactamente, los 10 mandamientos. Exactamente, Éxodo 20, verso 16. Entonces, mantengámonos fieles. Los 10 mandamientos son preceptos principales en toda la Torá. Son preceptos muy importantes. Todo es importante, ¿no? Pero es un decir. Entonces, vemos que uno de los 10 mandamientos es, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Sé fiel, porque si no nos mantenemos fieles a nuestros hermanos, que podemos ver, que podemos tocar, que podemos palpar, entonces, ¿cómo mantenerse fiel a Elohim que no vemos? ¿Cómo? No, no, no es posible. Elohim Él es eterno, Él es omnipresente, Él está en todo lado, pero no lo vemos, pero Él está ahí. Pero los hermanos que vemos, si no somos fieles a ellos, ¿cómo? No es posible, no es posible. ¿Cómo serle infiel a aquel que fue hecho imagen y semejanza de Yahweh? ¿Cómo? Entonces, a ver, ¿qué es ser fiel? ¿Qué es ser fiel? Bendecir a tu hermano, bendecir a tu hermana, en espíritu, en alma y en cuerpo. Bendice a tus hermanos, bendice a tus hermanas. Ayudarle cuando lo necesiten. Eso está en Santiago capítulo 2. ¿O me lo pueden anotar? No vamos para allá. Santiago 2, verso 15 al 16. Santiago 2, capítulo 2. No hablar mal de tu prójimo, no maldecir ni siquiera en el pensamiento, ni siquiera en el pensamiento. Siempre da el beneficio de la duda, siempre. Siempre da el beneficio de la duda. A todos, pero principalmente a tus hermanos y hermanas en la fe. Y así se evitarían 1 millón de malos entendidos. A ver, ¿cómo me explico? Eh, no sé, que quedaron dos hermanos, un hermano llegar a cierta hora y no llegó. No, pero es que como así es que este siempre está tarde o, o esto, y ya empezar a criticar y a comerse al hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mejor no pensar que, bueno, ¿qué le ha pasado al hermano? ¿Estará bien? Lo llamo a ver si necesita algo. ¿Qué fue lo que pasó? Esto, darle el beneficio de la duda. Por eso, nuevamente, ser fiel hasta en el pensamiento. ¿Por qué pensar mal de un hermano, de una hermana? Cuando un hermano, un ajot, hermano, ajot, hermana, hace algo indebido y te consta, entonces enfréntala, pero con un espíritu apacible, un espíritu amable, afable. No tenemos por qué comernos al hermano o a la hermana, mira, es pecador, no esto. Pues, ¿cómo? No, no está correcto. No está correcto, porque si fueses tú, si fuese yo, también me gustaría que alguien me sacara el error, pero de una manera bien. ¿Saben por qué? Porque somos hermanos, somos prójimos. No hablemos a sus espaldas, porque en el mundo tienden a hacer eso, a hablar de las espaldas, esto, lo otro, cosa que no les consta. No es correcto. Miren, siempre a los hermanos que pues, ya conozco ya, o que nos conocemos más bien hace ya algunos años, yo se les decía que esto, que exhortemos a los jóvenes, a los más jóvenes, como si fueran nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Te gustaría, por ejemplo, eh, no sé, que eh, maltratar a alguien viniera y a tu hijo o tu hija pues, le maltratase con palabras? No, ¿verdad? A mí tampoco, ciertamente, a nadie. Entonces, si hay un joven y hay que exhortar porque hizo algo indebido, pues se exhorta con paciencia, con amabilidad, ya sala con los papás, etcétera, etcétera. Pero, digamos, siempre con un espíritu amable, afable. Somos hermanos, del más pequeñito, más pequeñita al más grande.
a la más grande. Amén. A nuestros contemporáneos como hermanos, a nuestros ancianos, ya que tienen más edad, exhortémoslos como un padre o una madre. Amén. Eso no lo digo yo, eso está en la Biblia, Primera de Timoteo capítulo 5. Amén. Vamos para allá, Primera de Timoteo 5. Amén. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 1. Amén. Primera de Timoteo 5:1 dice, no reprendas al anciano, o sea, a la persona ya de edad, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. ¿Ven? Entonces aquí no está diciendo, no, llámales pecador y ya condénalos y no está diciendo, no, es todo lo contrario, todo lo contrario. Amén. Y tenemos que entender esto, amados. Sahim. Ese tema podría ser, bueno, Roe, hermano, sí, es un tema fácil en el sentido que no estamos mirando ya ciertas profundidades que en la medida de lo posible en las próximas administraciones vamos a empezar a ver unos temas de enseñanza, pero no desechemos estas palabras o en este tema, porque si no estamos siendo fieles los unos con los otros, nos destruimos los unos con los otros, entonces ¿para qué estudiar más? ¿Para qué centrarnos en la Biblia, estudiar más profundidad y aprender más y la Torá y esto y ver cosas más profundas si no estamos bien con el Eterno primeramente y no estamos bien como hermanos? ¿De qué sirve? No sé, de nada, no sirve de nada. Amén. De nuestra boca siempre debe salir agua dulce y no amarga. Eso también está en la Biblia. A ver, lo ponen en el chat. Les doy unos segundos. Donde dice que de nuestra boca siempre debe de salir agua dulce y no amarga. A ver, les doy unos segundos. Ajá, Stein, Shalosh, 1, 2, 3. Amén. Amén. Santiago, aleluya. El libro de Jacob, traducido como Santiago, capítulo 3, verso 11 al 12. De nuestra boca siempre debe de salir lo bueno, lo bueno. A los más jovencitos, exhórtense los unos a los otros con delicadeza, con suavidad, como hermanos que son. A los varones más jóvenes, traten con suavidad a las jóvenes, como hermanas en sangre, como hermanas en sangre. Nunca se vayan a decir nombretes, nunca, no hagan eso. El Eterno nos dio a cada cual un nombre, bueno, nos llamamos por nuestros nombres. No es correcto ya ponerse a decir nombretes y a veces son despectivos. No, eso no es para un hijo de Israel, para una hija de Israel. Llevémonos bien, Ajim, hermanos, los unos con los otros. Sé que, a ver, no todos somos del mismo carácter. Ciertamente el Eterno nos hizo diferentes en ese sentido. Tenemos diferente personalidad, diferente carácter. Eso pues está bien. El Eterno es perfecto, no, nos hizo diferentes. Pero eso no es razón para no llevarse bien. Eso no es razón para no llevarse bien. No es razón. O sea, no todos vamos a compaginar al 100. No, hay hermanas que compaginan con otra hermana muy bien. Hay otras pues que no tan bien, pero no quiere decir, digamos, o sea, que no se lleven bien. No quiere decir eso. No, bendizcamos a todos, hermanos, hermanas, todos. Ten shalom, ten paz con todos, en la medida de lo posible, paz con todos, con los de afuera y con los de adentro, con todos. Y así tendrás shalom, tendrás paz, que sobrepasa todo entendimiento, primeramente con el Todopoderoso, porque si no tenemos shalom con él, pues ¿cómo? ¿Cómo? Hombre, primero paz con Elohim y ciertamente con nuestros hermanos y con todos. Eso está, a ver, ¿en qué verso está? Le doy unos segundos. Lo pueden escribir en el chat si gustan. Ten shalom con todos.
en la medida de lo posible. Tal vez no lo diga así con esas mismas palabras, pero casi. A ver, Hat, Shtaim, Shalosh, Romanos. Amén. Romanos 12. Amén. Romanos 12, verso 18. Entonces, paz con todos, con los de afuera, pero también, especialmente con los hermanos. Amén. Mantengámonos fieles a Him. A ver, escuchemos los consejos que el Eterno nos puede dar a través de un hermano, de una hermana que es un kadosh, que es una kadosh, o sea, un hermano apartado, una hermana apartada, es lo que significa kadosh. ¿Ven? Kadosh es alguien apartado. A veces lo traducen como santo, pero lo correcto es apartado. Un hermano que se apartó para Elohim, una hermana que se apartó para Elohim. ¿Ven? Entonces, escuchemos sus consejos. ¿Ven? Leemos a veces nosotros la Biblia, el Tanakh, cuando el pueblo no es fiel y nos sorprende, a veces nos sorprendemos, pero ¿cómo es posible que que hayan hecho esto, lo otro? Pero desafortunadamente, a veces nosotros hacemos lo mismo. A veces hacemos lo mismo, no es, entonces, ¿cómo? Las cosas fueron escritas para aprender, ¿no? Para que aprendamos. Miren, el número 16, a ver, todos sabemos el número 16, de la rebelión de Coraj, ¿no? Rebelión de Coré. Ciertamente Coré le fue infiel a Moshe, a Moisés, a los profetas. Dice, bueno, el pueblo le fue fiel a los profetas. En muchos casos sí, pues ciertamente, pero empezando por los líderes. ¿Ven? Empezando por los líderes. ¿Ven? Por eso es cuando los líderes no están bien, se extravían, desafortunadamente el pueblo viene atrás. Eso lo vemos muy palmado en el libro de Lamentaciones. En el libro en profeta Jeremías también. Lo vemos en muchas partes, ¿no? Pero sobre todo en Jeremías y en Lamentaciones. Primeramente el Eterno vamos a estudiar este libro. Es muy bonito, mucha enseñanza. Entonces, a ver, a Yahshua HaMashiach muchos le fueron infieles. Muchos le fueron infieles, empezando por Judas, ciertamente. Pero Yahshua, pues, vamos, tuvo los 12 discípulos, uno ciertamente fue el que lo traicionó, pero Yahshua tuvo muchos discípulos, no solamente 12. Eso lo vimos en el Evangelio de Juan, ciertamente. Ahorita no me recuerdo el capítulo, pero vemos que muchos lo siguieron, muchos, muchos, pero no perduraron, no le fueron fieles a Yahshua. Ahora, si Elohim permite que haya recompensa en lo secular, en lo bueno, ciertamente, por mantenerse fiel, ahora cuánto más en lo espiritual. O sea, pongámonos a pensar las bendiciones que el Eterno tiene para mí, para ustedes, para todos, si nos mantenemos fiel a Yahweh, fiel a los hermanos. Uf, no nos podemos imaginar, en verdad. Solo con la salvación ya tenemos todo. Ya con eso, ¿qué más, verdad? Pero el Eterno es tan bueno que aún le sigue añadiendo más bendición, más bendición. En esta tierra, y cuando si les place llevarnos en el Natsal o lo que Él guste, todo va a ser de bendición. Todo lo que Elohim tiene para con sus hijos y para sus hijas es de bendición, de bendición. Pero si nos mantenemos unidos, mantengámonos fieles a Elohim, fieles los unos a los otros. Y ciertamente, si tú eres Kadosh, si eres apartado, yo también, entonces ser fiel no va a ser difícil. No va a ser difícil. Yo lo puedo decir por mí, yo no nací para ser infiel. Tú puedes decirlo por ti mismo. Yo no nací para ser infiel. Qué bueno, qué bueno. Los verdaderos hijos y verdaderas hijas no nacieron para ser infieles. No nacieron para eso. Para nada. Vamos a primera de Timoteo aquí. Estábamos acá, pero vamos al capítulo 1. Vamos al capítulo 1. Verso, permítanme. Verso 12. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12.
Miren, doy gracias al que me fortaleció, a Mashiach Yahshua, nuestro Adón, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a compasión porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Adón fue más abundante con la fe y el amor que es en Mashiach Yahshua, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Mashiach Yahshua vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que digamos eso, que el Yahshua vino a salvar a todos los pecadores, yo soy el primero. Yo también, yo soy el primero. Y podamos decir ciertamente esto. Pero por esto fui recibido a compasión para que Yahshua, Hamashiach, mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Elohim, sea honor y esplendor por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, a ver, aquí en el verso 12 dice, porque me tuvo por fiel. Porque me tuvo por fiel. A ver, repitan allá ustedes, yo voy a repetir acá 3 veces esto, porque me tuvo por fiel. 1, 2, 3, hashtag shalosh. Porque me tuvo por fiel. Porque me tuvo por fiel. Porque me tuvo por fiel. Estamos acá. Tú y yo. Amén. Aleluya. Porque Él es bueno. Ciertamente. Ahora ya después dice poniéndome en el ministerio. Entonces, tal vez algunos podrían decir, bueno, ¿cuál ministerio? ¿Cuál ministerio? Bueno, se está allá, está ministrando. Sí, ciertamente. Pero eso es algo que, digamos, o sea, ¿qué anhelas? ¿Quieres que Elohim te use? Yo quiero que Elohim me use. ¿Tú quieres que Elohim te use? Pues es simplemente anhelarlo, que lo anhelemos. Elohim ve ciertamente la intención de tu corazón, de mi corazón. ¿Lo anhelamos? ¿Lo anhelamos? O sea, no, digamos, el Eterno es un cuerpo, o sea, no, el corazón no va a ser lo mismo que hace el hígado, los riñones, etcétera, etcétera. Todos somos diferentes. El Eterno te puede usar de una manera increíble y no tienes que estar aquí ministrando. Puede ser testimonio a muchas almas, ministrarle a otras almas ahí donde tú estás. Aleluya. Amén. El Eterno nos usa a cada cual como Él quiere, como Él dispone y así está bien. Amén. Vamos a primera de Timoteo, aquí mismo en el capítulo 3. Amén. En el capítulo 3, verso 1. Entonces es bueno anhelar un ministerio. No dije tener envidia, es otra cosa. Envidia, no. Pero anhelar sí. Eso es bueno. Yo anhelo, o sea, ser, o sea, una característica buena, ser fiel como es hermano, o ser, no sé si me debe entender, o sea, anhelar lo bueno, no lo malo, anhelar lo bueno. Dice, primera Timoteo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela, dice aquí el obispado, pero no es correcto, aquí más bien si alguno anhela digamos, el pastorado, eh, buena obra desea, buena obra desea, pero es necesario que, dice obispo, pero es más bien aquí se está refiriendo a un líder, o no se está refiriendo, obispo ya es una palabra ya en lo griego, pero lo correcto es un líder, pero es necesario que el líder sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén. O sea, podríamos leerlo prácticamente hasta el 12. O sea, vamos a hacerlo. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Keilah de Elohim? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, lo leímos hace un ratito, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Dice aquí, los diáconos también son otros líderes, ancianos, por así decirlo. Los ancianos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia y esos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el ministerio. Diaconado es nuevamente es griego, lo correcto es ministerio. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén, fieles en todo. Los ancianos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, vemos aquí las características de, en este caso, de los líderes de una quejila, cómo tienen que ser, pero que así seamos todos. Porque nuevamente vemos que en tiempos antiguos los líderes se corrompían y el pueblo decaía. El pueblo decaía. Pero sin embargo, veamos unos líderes como el rey David, por ejemplo, o el rey Ezequías, el rey Josías, y el pueblo crecía. Amén, crecía. ¿Por qué? Gracias a los ciertamente, pero los líderes tienen mucho que ver, mucho que ver. Amén. Y si anhelas el ministerio, el, que el Eterno, lo que el Eterno tenga para ti, está bien. Amén. El Eterno ve la intención de tu corazón, de los corazones de todos, porque ciertamente, como dijo Yahshua, la, la mies es mucha y los obreros pocos. Amén. Si anhelas servir, si tú anhelas servir a Yahweh, Elohim te dará, te concederá esa petición y servirás en el cuerpo de Mashiach, porque siempre, o sea, siempre va a haber algo que hacer, no importa que tú estés allá, yo esté acá, siempre va a haber algo que hacer. Aleluya. Pero antes tenemos que autoevaluarnos. Entonces vamos a reflexionar en nuestra vida, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo fieles? ¿Estamos anhelando servir? Tal vez será, a lo mejor eso ha faltado, que tenemos que ser fieles en todo, como acabamos de leer hace un rato. Tenemos que ser fieles en todo a Yahweh, a nuestra familia, a nuestra esposa, a esposa, a sus esposos, a los hermanos, a las hermanas. Puede ser que eso a lo mejor haya faltado. Es lo que, digamos, algo que está estorbando y que toca quitar. Vamos entonces, miren, le voy a dar, tengo aquí, no nos va a dar tiempo ver ciertamente todos estos versos, pero se los voy a ir diciendo, si gustan, lo anotan, y ya después lo revisan, porque ya, permítanme ver la hora, llevamos casi una hora. Vamos a leer solo algunos, no vamos a leer todos porque sí son bastantes, amén. Vamos a Mateo 25, 21. Vamos a Mateo 25, verso 21. Amén. Mateo 25, verso 21 dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Mire, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Adón. Ya con este verso tenemos. Lo dijo Yahshua. Ya tenemos. Pero vamos a ver otros. A ver, Proverbios 11. Vamos al libro de Proverbios 11. Vamos al verso 13. Proverbios 11. Verso 13 dice, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Amén. A ver, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios. En otras palabras, para hacerlo más simple, chisme, contiendas, pleitos, rencillas. Mas el justo saldrá de la tribulación. ¿Por qué? Porque es prudente.
porque es fiel. Amén. Vamos a Tito. Tito capítulo 2. Permítame. Amén. Verso 9 al 10. Tito 2, verso 9 al 10. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Elohim, nuestro Mashiach. Amén. Entonces, vemos, no defraudando. No defraudemos a nadie. Primeramente, no defraudemos a Elohim. No nos defraudemos los unos con los otros. Amén. No hagamos eso. Mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina, porque de esa manera tú das testimonio, yo doy testimonio, damos testimonio todos de quién es nuestro Elohim. Que no vituperemos el nombre del Eterno, digamos, haciendo cosas indebidas y la gente de afuera se da cuenta, te están mirando, me están mirando, en todo. Y va a decir, no, pero pues, ¿qué profesa, qué clase de Dios? Lo voy a decir tal cual, porque no puedo decir Elohim, no, no. No entenderán estos que, mira, todas esas cosas que hacen y no se comportan bien, etcétera, etcétera. Son traicioneros. No, no, no. Yo no quiero nada que ver con su religión, no. Así dicen. Entonces, no, estaríamos siendo tropiezo. No es correcto. Pueden anotar el Salmo 37, verso 28, el Salmo 97, 10. Repito, Salmo 37, verso 28, Salmo 97, 10. Pueden poner Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4. El justo vive por su fe, como dicen, ¿verdad? El justo vive por su fe. La fe en hebreo es emuná, creer, confiar y obedecer, ciertamente. Entonces el justo es fiel a Yahweh, fiel a sus hermanos. Sino qué clase de fe sería, como dice la Biblia, ¿verdad? O sea, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ser fiel es una obra, amados Sahim. Podemos mostrar nuestra fe guardando bien los mandamientos, guardando bien la Torah, siendo fieles. Seamos fieles porque Elohim es fiel. Yahshua HaMashiach se hizo fiel, vuelvo a repetir, hasta la muerte. Hasta la muerte. Él no titubeó, no dudó hasta la muerte para que tengamos salvación. Entonces, ¿cómo descuidar, como dice la Biblia, cómo descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por ser infieles? Entonces, cobremos ánimo, pueblo de Israel, pueblo de Judá, pueblo de Israel, que somos uno, pueblo de Israel. Ánimo, ánimo, porque si tú te mantienes fiel, si yo me mantengo fiel, si todos nos mantenemos fieles, entonces Elohim está contigo, Elohim está conmigo, está con nosotros. Amén. Y vamos todos a seguir adelante. Él siempre se mantiene fiel. Sigamos adelante hasta el final y más allá. Amén. Miren, les doy otros versos más si gustan anotarlos. Ya vamos terminando. Esos versos también habla de fidelidad. Pero antes, a ver, mire, vamos a Lamentaciones. Es que el libro de Lamentaciones es un libro que me gusta mucho. A ver, Lamentaciones 3, verso 22. ¿Ven? 3, 22. Lamentaciones. También voy a leer el 22 y el 23. Por la compasión de Yahweh no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus compasiones. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. O grande es tu fidelidad, dice. La fidelidad de nuestro Elohim es grande. Muy grande. Yo creo que la palabra grande se queda pequeña en comparación. Es inmensa, es infinita la compasión de Elohim. Pueden anotar
Segunda de Tesalonicenses 3:3. Amén. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Primera de Tesalonicenses 5:24. Esos son algunos versos, algunos, que hablan de la fidelidad. Deuteronomio 7:9. Vamos a la Torah, Deuteronomio 7:9. Tenemos un poquitico de tiempo. Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, verso 9. Deuteronomio 7, verso 9. Espero unos segundos, todo lo tienen. Amén. Conoce pues que Yahweh tu Elohim es Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto y la compasión a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El Eterno es tan bueno, dice, las maldiciones van hasta la tercera y cuarta generación, pero a los que le aman y guardan sus mandamientos, la bendición, 1000 generaciones. 1000. Elohim es grande, Elohim es bueno. ¿Cómo no mantenernos fieles? Isaías 25:1, lo pueden anotar, Isaías 25:1. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. El Salmo 119:90. Salmo 119:90. Salmo 103, verso 17 al 18. Salmo 103, 17 al 18. Salmo 89, verso 8. Salmo 89, verso 8. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Y les recomiendo leer estos salmos. Miren, el Salmo 78, el Salmo 78, 105, 106, 98, 99 y 100, que lo leímos al principio de la administración. 78, 105, 106, 98, 99 y 100. ¿Ven? Vamos al Salmo 138 para ir terminando. Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8. Me gustaría que todos leamos este salmo. Yo lo leeré acá en altavoz, ciertamente ustedes allá. ¿Ven? En altavoz. Yahweh cumplirá su propósito en mí. Tu compasión, oh Yahweh, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aleluya. Elohim es bueno. Amén. Elohim es bueno. Que Elohim cumpla en todos, en mí, en ustedes, su propósito. No atrasemos las bendiciones. No atrasemos las bendiciones que Él tiene para nosotros por falta de fidelidad. Es muy importante. Nuevamente repito, una de las características más importantes de un hijo o hija de Israel es que es fiel en todo. Amén. Ya lo leímos. Entonces, hay muchos más versos. Les dejo digamos, o sea, si gustan, ciertamente, sería bueno que leyeran todos estos versos. Leyeran todos estos versos sobre la fidelidad. Amén. Porque ciertamente leyendo esos versos nos incrementa más la fe. Amén. Leyendo la Biblia, ciertamente nos gozamos, nos maravillamos. Entonces, resumen, ser fiel. Hermanos, hermanas, seamos fiel. Yo también, ciertamente todos, seamos fiel. Y ánimo porque Elohim es fiel a su palabra. Y si Él nos dice, amén, que Él estará con los fieles, es porque así lo es. Amén. Y yo lo creo, tú lo crees. Amén. Hagamos tefilá, démosle toda rabá al Abacadosh por su inmensa compasión, por la lectura de la palabra. Amén. Pero principalmente que lo llevemos a cabo. Amén. Porque de qué nuevamente nos sirve esto, estudiar eso, lo otro, pero si no lo vamos a llevar a poner por obra. Amén. Es muy importante. Amén. Hagamos una oración, hagamos tefilá. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, Beshem gadol, Yahweh Tsebaot, Yahshua HaMashiach, Abba, grande es tu compasión para con nosotros, Abba. Como dice tu palabra, Abba, por tu inmensa compasión no hemos sido consumidos, Abba Kadosh. Porque ciertamente, Abba, te necesitamos, Abba,
ser fieles los unos con los otros, primeramente a ti y los unos con los otros, Abacadosh, para que entonces, Abba, tu propósito se cumpla en nosotros, Abacadosh. Ve, Bacallá, te lo pedimos, Abba, que nuestros corazones, Abba, siempre, Abba, esté en ser fieles los unos con los otros. Abba, que nos tratemos bien como hermanos, como hermanas, con un espíritu amable, apacible, Abacadosh. Ve, Bacallá, que nos ayudemos, Abba, los unos con los otros, que sigamos adelante, Abba, porque somos tu pueblo y ovejas de tu prado, Abba Kadosh. Ayúdanos, Bacallá, a seguir siempre en tu Torah, en tus mandamientos, Abba, que no nos desviemos, Abba, ni a diestra ni a siniestra, como dice tu palabra, Abba Kadosh, que caerán a tu lado 1000 y a 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, a nosotros no llegará si nos mantenemos fieles, Abba, en ti. Bendito Yahshua HaMashiach. Abba, te damos toda raba por tu bondad, Abba, por tu compasión para con nosotros, Abba Kadosh. Ayúdanos, Abba, a crecer en emuná, a crecer en fe. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, te damos toda Abba. Muchas gracias, Abba Kadosh. Omen, Biomen. Omen, amados. Ahim, que el Eterno les bendiga mucho, los guarde, pasen todos una bonita noche y les deseo lo mejor. Shalom Ubraja, Leitraot, Shalom Ubraja.